¿Cómo se pone en serio? Buenas tardes a todos. Siempre me interrumpes cada vez que saludo. Cada vez que Si no, empezamos el si no programa, lo digo, siempre, si no tío, lo dices, exploto. no te cortas, ¿no? Es que si no parece que lo haces bien y no mola, ¿sabes? Bueno, hemos empezado de nuevo con la resistencia después del parón de verano, que ya nos tocaba descansar un poco. Este es nuestro ¿Mm? episodio 17, ¿vale? Desde que empezó ¿17 o el 18? COVID. Creo que es el 17, 17. 18 nos engañó La Sergio Virgen. con el número. Bueno, hemos empezado otra vez después del descanso del parón de verano. Seguimos aquí Sergio y David. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Se ha hecho muy largo el Buenas tardes. veranito, ¿eh? Se ha hecho Fíjate, muy he largo. perdido ya la capacidad de ponerme cerveza. Sí, el vaso de plástico no queda bien. Ya no sé ni tirarme la cerveza. Es dramático esto. La vuelta, vuelve la resistencia, vuelve el confinamiento, amigos. Es así. Todo seguro. Somos sinónimo de confinamiento. Y empezamos después de verano con un amigo, con un experto en tecnología, con Rodrigo Díaz Concha. Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Muy bien. Buenos Bueno, para ti son días, buenos días tardes. porque sé que estás al otro lado del charco. Al otro lado del charco, sí, son las 11 de la mañana de este... Hoy es el Día de la Independencia de México, entonces es un Encima en poco más festivo, relajado joder, el día de madre hoy. ¿Sí? Madre mía. Es más Está bien. relajado porque no, ya sabes, no hay mails, no hay No hay cliente. tanto... Exacto. Entonces podemos grabar la resistencia de 4, 6 Guay, guay, horas, guay. 8 horas, un maratón de la resistencia si quieren. Genial. Pues igual O sea, te el día de cogemos por dependencia con ahí, España, me aguantamos imagino, unos ¿no? cuantos, ¿eh? La dependencia de España, correcto. Fue, en realidad, Fantástico. hoy la conmemoración de el inicio de la independencia, porque fue una lucha de 20 años, una cosa así. Entonces, eso celebramos hoy. La verdad es que es un buen pretexto para no trabajar, como siempre, ¿no? Esos días de Para asueto. celebrar algo. Así es. Bueno, vamos a presentar un poco a Rodrigo, que es un arquitecto de software, es de los que, bueno, cuando hablas con él aprendes muchísimo, lleva 20 años en la profesión. Es bueno, pues el Chief Software Architect de una empresa que se llama Lumen Health. ¿A qué te dedicas en esa empresa, Rodrigo? ¿Cuál es tu día a día? Creamos soluciones de telemedicina. Mi papel es la parte de la arquitectura y el diseño y el roadmap técnico con respecto a las soluciones de telemedicina que tenemos. Y telemedicina es entre doctores. Esto es para aquellas localidades que no tienen expertos en la medicina y en vez de que los pacientes se transporten, pues un experto puede atender y dar una consulta a la persona en su lugar de origen. Entonces, me dedico a hacer toda la parte de la arquitectura y la estrategia tecnológica con respecto a eso. Muy reconfortante, ¿no? Bueno, al final el objetivo de vuestros productos, ¿no? Que te llena personalmente también, ¿no? Sí, ¿Cómo oye, conseguir porque eso? sabes que, vamos, hay mucha gente en México que pues no tiene los medios para transportarse. Además, el sistema público de salud es interesante porque el sistema público de salud paga, cuando tú tienes algún tipo de condición, te paga a ti y a algún acompañante para que te vayas a una ciudad donde está el hospital, donde Claro. atiende el médico especialista. Entonces, son cientos de millones de pesos que se van nada más en transporte. Entonces, también hay unos padecimientos y algunas especialidades que la velocidad lo es todo, ¿no? Sí, es Porque, fundamental. porque pues puedes tener algo ahí que va avanzando. Entonces, sí es muy reconfortante saber que estamos haciendo este tipo de sistemas. Sí, ¿La la sanidad verdad de que México, Rodrigo, es pública, es privada o cómo lo hacéis? Es pública y universal. O sea, Incluso si está abierto a cualquier persona, incluso algún turista, están obligados a atender vamos, si es una cuestión de urgencia, ¿no? sí. Y es pública, ajá. universal y es gratuita. Hay, ya sabes, en la política hay una gran cantidad, un espectro de grises enorme. Entonces, pero en realidad sí es gratuita y yo considero que es buena. Incluso muchos
muchos estadounidenses que viven en la frontera prefieren pasarse a México, atenderse en la frontera, Y ya sabes, luego de este vuelven. lado, y luego regresarse porque allá una gripa te cuesta $10,000, ¿no? Fua. Sí, Sí, claro. Por decir algo, es muy, muy caro. Entonces, sí, claro, todo sistema de salud es perfectible, pero creo que las cosas no están tan mal, No, está claro que no. ¿no? O tal No. vez soy muy positivo, amigos. No, a ver, está claro que siempre se puede estar peor y que, como tú dices, no hay un sistema perfecto. Tal Venga, cual. ahí, Bueno. el positivo y el negativo. No, miremos, por ejemplo, en África. Hay un montón de países en África que a lo mejor no tienen ni siquiera sistema de sanidad. Sí, así es, así es. O bueno, sea, los mismos Estados Unidos que pues es O el una modelo de las americano. potencias mundiales y que por enfermarte te vas a la quiebra, Sí, ¿no? sí, sí. Ujú. Hay mucha gente Eso pasándolo es- mal es- con Es este COVID. absurdo, es bizarro, sí. No, o nos van a clausurar el programa en 10 minutos. No, Trump no nos va a dejar Ah. seguir. Un saludo a Donald Trump que nos ve todas las semanas. Te queremos. Pues no, Doce- no le vendría mal para aprender algo, sí. No estuve bien. Sí. 12 años, reconocido como MVP. Sí. Reconocido también como Regional Director. Regional Director llevas 2, 3 años, 4 años. 4 años como 4 Regional años ya. Director. Wow. Hoy tenemos 2 aquí en el programa. Tenemos 2, estamos que lo pedamos. Está, bueno, no sé, Alberto, yo sé que te Sí, acaban sí. de nombrar, pero ¿quién es? Sí. No, tú y No, Alberto. tú y pero- yo. Claro. Claro, claro. Nosotros No, somos no. palmeros. Yo soy un humilde MVP que llevo poquito. Tienes razón, y Alberto, pues muchas felicidades, bienvenido Gracias, al club. gracias. No Cuando sé si queréis ya me te podéis llegó el podéis mail, nominar si pero- queréis, ¿eh? Yo me dejo. Pero esas no cosas. sé si te llegó el mail, pero nos tienes que invitar a todos. No, ese una no me ha cena, llegado. Ese no me ha Una llegado. cena de lujo. Yo No, te no. lo estoy dando la primicia aquí. Vale, vale. Y no vale. solamente a los Regional Directors, a todos los MVPs. A todos, ¿no? Rodrigo, Alberto es muy agarrado, como se dice aquí en España, pero si me nominas a mí, yo te invito a lo que tú quieras. ¿eh? Bueno, si pues quieres un hay jamón unas de bellota islas- o algo, yo sí Hay quiero. unas islas en Fiji, ya sabes, Bueno, esas pues zonas eso. de por allá que estaría bien ir a cenar. Yo te En mando un los yate, ¿no? billetes. Normal. Exacto. Venga, voy apuntando un yate. Bueno, al final. Normal, ¿no? O sea, algo... Normal, lo normal. Lo Al normal. final, esto es reconocimiento a un trabajo que haces en la comunidad, un trabajo que haces también como referente. Y bueno, yo espero que sean muchos años más porque, bueno, ahí lo ponemos, ¿no? Llevas ya, por ejemplo, 3 años con Interfaz Podcast, que bueno, que creo que también estás consiguiendo, pues, llevar la tecnología y tener ahí mucha audiencia, ¿no? Con el podcast que... Sí. ¿Cómo te nació lo de hacer un podcast? En este mundo tan de vídeo, tan digital. Honestamente me estaba bañando una mañana y dije, voy a hacer un podcast tal cual. Así. Fantástico. Esa es la historia. O sea, no hay Fantástico. una historia más romántica de, ya sabes, estar viendo el atardecer o no. O sea, me estaba bañando en la mañana y dije, voy a hacer un podcast. Le comenté a 2 amigos de Microsoft México y nunca me respondieron el mail. Entonces, dije, y ya había hecho algunos podcasts antes. Creo que el primer podcast que hice fue cuando Microsoft anunció Windows Azure en el PDC de Los Ángeles, que ahí estaba con mis socios de aquel momento y grabamos un podcast. Creo que ese fue el primer podcast que grabé. Estamos hablando que 2008, o sea, hace 12 años. Pero siempre me gustó el formato porque yo mismo soy muy podescucha de muchos programas. Claro. Entonces, me gusta mucho el formato de podcast y tal cual, esa es la historia. No hay nada más, pues muy aburrida la historia, pero ya después de 3 años y medio y más de 150 episodios, pues ha sido interesante. Bueno. Y que lo Además pueden hacer en que vas- pijama también, ¿no? Eso es bueno. Sí, También, sí, y sabes que te vas haciendo un músculo de práctica para hablar porque yo me escucho, realmente no me gusta escuchar mis propios episodios, pero por ejemplo el primero, segundo, tercero era terrible, o sea, aparte grababa con un micrófono de $1, o sea, así de la peor calidad del universo.
Y bueno, Eso se nota. ha sido bueno y me gusta y las estadísticas se ven que ha ido creciendo creciendo la audiencia. Entonces, yo feliz de hacerlo porque aparte aprendo muchísimo de los asistentes. En realidad, yo los episodios y los temas los elijo conforme tal cual es algo que yo voy a utilizar o creo que es súper interesante. Entonces, yo he aprendido muchísimo de la gente que llega ahí y es como una clase personalizada disfrazada de podcast. No, no es O sea, que cierto. tú buscas el tema, luego buscas a la persona y ya le sacas todo el juguillo, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. No, no tan así, realmente es un extremo, pero la verdad es que sí ha habido muchísimas personas que me han, vamos, que durante el episodio yo aprendo muchísimo, sobre todo aquellos episodios de soft skills, episodios de mentoring, episodios de cómo mejorar tu branding personal, episodios de cómo mejorar tus finanzas, cosas que nosotros como tecnólogos probablemente no estamos tan metidos día con día, ¿cierto? Ajá. Entonces he aprendido muchísimo y muy, muy interesante. Es una satisfacción muy grande tener el podcast de Interfaz. Bueno, os invitamos a todos a escucharlo, buscar Interfaz Podcast de Rodrigo y ahí apareceréis. Ahí Y está. así le hacemos la competencia al Bruno que se ha copiado y que lleva ya un año intentando ahí cogerse en el número de capítulos y No, todavía no sabes, gana, sabes ¿eh? que el podcast de Bruno, el de no tiene nombre, no tiene ni siquiera nombre. No tiene nombre, es que ni siquiera le ha puesto Es nombre. verdad, no tiene nombre. Él ya tenía su podcast, pero como que lo dejó ahí una temporada larga y luego regresó, pero es un formato diferente. Él ahora está usando mucho video. Sí. Es muy chistoso, Bruno. Le mandamos un gran saludo. Sí, sí, sí. Un saludo a Bruno, aunque nos un hayamos ejemplo. metido con tu podcast, pero un saludo, un saludo. Estuvo por aquí y se salió. El tuyo es de audio, ¿no? Me imagino, Rodrigo, por lo que hablas, Sí, ¿no? sí, sí, Ah. tal cual, puro audio. Ujú. Y de hecho, después de un año, el primer año eran de 1 hora los episodios. Después decidí hacerlo un poco más corto porque yo mismo, como les comento, al ser podescucha, busco más los podcasts que son más cortos porque de repente hay podcasts que yo escucho, no sé, que duran De hora. 3 horas. O sea, es como una conferencia de Fidel Castro de los 60, o sea, es aburridísimo. Después de 1 hora, hora y media, está bien, pero ya 3, 4 horas, de verdad que hay podcasts así, y digo, bueno, es comprometerte ahí durante mucho rato. Claro que lo No, tienes y mantener la audiencia, sobre todo. Sí, sí, caray. Entonces, esa es la historia de Interfaz. Genial. Bueno, y Sí. terminamos con libros. Has escrito libros, has hecho cursos de LinkedIn. La verdad que, o sea, no paras. No paras. Te tenemos Sí, oye, ahí ¿sabes muy que activo. The Silverlight siempre va a estar en mi corazón? Sí, sí, te iba a preguntar. Estaba deseando que lo dijeras. Un libro de Silverlight, qué maravilla. Claro, se acordarán que durante el año 2007, 2008, 2009, 2010, Silverlight era así la El futuro. tecnología, ¿no? Exacto, El sí, sí, era el futuro. futuro, era el futuro. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de esta conferencia de Mix que hacían en Las Vegas, de que combinaban cuestiones de user experience y diseño sí. gráfico y con los productos de Expression Blend? Claro, en el 2006 anuncian Windows Presentation Foundation Everywhere, que era el nombre original de Silverlight. Después le hacen el rebranding. Silverlight 1.0 se programaba con JavaScript. Y estaba muy genial el poder hacer estos vectores, estas figuras con este lenguaje El de ese SAML, raro, ¿no? etcétera, pero el comportamiento lo ponías con JavaScript. Cuando salió Silverlight 2.0, que ya incluían un CLR pequeñito en el browser y que lo pudieras programar con C#, era así de como el GIF animado del científico que está así, que le sale. Fue lo máximo. Entonces, tengo el orgullo de ser el único MVP hispanoamericano de Silverlight, que fui el único. Hubo un par de amigos brasileros, pero por eso menciono hispanoamericano, porque latinoamericanos estaban también ellos dos.
Eh, pero tuve la oportunidad de viajar desde Estados Unidos hasta Argentina enseñando y entrenando empresas con Silverlight. Y escribí el libro justamente en una época donde viajaba muchísimo. Me costó muchísimo trabajo escribirlo, nunca había escrito un libro, fue el primero. Me costó sangre, sudor y lágrimas. Aprendí mucho de mí mismo como persona y como profesional en términos de la disciplina. Y bueno, ahí está el libro. De hecho, todavía se sigue vendiendo. Todavía me siguen llegando regalías del libro. Es increíble, pero es cierto. Porque hay gente que lo usa todavía. Sí, por supuesto. Hay gente que lo compra. Millones de líneas de código para Silverlight. Hay sistemas todavía que están escritos con Silverlight. Y bueno, ya sabemos la historia triste. Después Microsoft dice que... Lo mató, pero lo mata, ya sabes, de una manera tan elegante. De forma educada. Su enfoque había cambiado. Entonces, ¿saben qué sucede? Que todo esto va a la par con el lanzamiento del iPhone y del App Store de Apple. Y el comentario de Steve Jobs, que en su momento estaba vivo, que dijo que Flash era un cerdo de memoria, un memory hog, ¿no? Así lo dice. Entonces, por ese comentario, Flash comenzó a tener muchas dificultades. Muchas empresas y profesionales dijeron, ¿sabes qué? Flash, vamos a huir de Flash. Y por rebote, le tocó a Silverlight, porque finalmente era una tecnología muy parecida que tenías que descargar un plugin en el browser. Exacto. Entonces, de ahí viene el declive de ese tipo de tecnologías como Flash y Flex. De hecho, Silverlight era más parecido a Flex. Pero fue bueno cuando duró. Todo lo que duró fue maravilloso. Y bueno, como Obi-Wan Kenobi, Silverlight sigue estando porque en realidad... La fuerza sigue viva por ahí. Sí, claro, Xamarin Forms, que es muy popular hoy en día para el desarrollo de aplicaciones móviles, no es más que el espíritu de tener SAML y C#, ¿no? Todo lo mismo, en realidad evolucionó, es cierto. Pero vamos, los conceptos siguen siendo los mismos. De hecho, hace un mes o más o menos me encontré con videos míos de Channel 9, de un curso de Silverlight 4 que grabé hace 11 años, 10 años, no sé. Y en ese curso se muestran algunas características que apenas se están implementando en Xamarin Forms. Entonces, pues fue una sonrisa ahí la que me sacaron porque... vamos, todo es lo mismo, todo se sigue repitiendo, es un ciclo, estamos repitiendo muchas cosas que ya se habían hecho, obviamente se hacen mejores hoy en día, con mejor desempeño, pero bueno, esa es la historia. Yo creo que tenía mucho futuro como aplicaciones de negocio, no como web, pero como LOB, como Line of Business Application, creo que podía haber sido... Sí, totalmente, buena tecnología. Era maravilloso. Aparte en Silverlight 5 sacaron la opción de poderlo correr en su propia ventana. O sea, no necesitabas el browser. Tenías un sandbox que no te permitía acceder a los recursos más de bajo nivel de tu equipo de cómputo por seguridad, pero era maravilloso porque tienes un acceso directo. Lo instalabas como cualquier otro tipo de aplicación, le dabas doble clic, tenías una ventana. Para un usuario final eso era maravilloso. De hecho, hoy en día todavía uno de mis clientes utiliza Silverlight y fue un éxito rotundo. Siguen construyendo módulos para esa arquitectura con Silverlight hoy en día. Estoy hablando de que tienen 500 módulos más o menos en un sistema bestial que yo diseñé en el 2010. Y fue un gran éxito. Obviamente ya no hay soporte por parte de Microsoft, pero bueno, no sé si hay soporte, pero bueno. Bueno, igual quedará algo, pero muy poco de soporte, no sé yo. Sí, la verdad es que no. ¿No creéis que también murió porque como iban a meter mucha chicha al Windows 8, la aplicación del Metro esta que sacaron, que también eran SAML? Era como la continuidad, ¿no? ¿Quieres verme llorar? Eso fue una historia terrible. Sí, pero bueno, me acuerdo yo que... Terrible. Que era algo parecido. ¿Sabes que fue una época de oscurantismo total para los tecnólogos que estábamos en el ecosistema de .NET? Porque anuncia
Windows 8, Stephen Sinofsky, ¿se acuerdan que era como que el Ujú. líder ahí? Ujú. Y en esta conferencia, no me acuerdo si era un PDC también, dicen que el modelo de desarrollo ahora era todo HTML y JavaScript, ¿no? Con estándares web. Ujú. Y fue así como de esas veces que estás tomando agua y te atragantas y toses, así, todos. Fue muy terrible porque fue un mensaje totalmente equivocado. No sé qué planeaba Microsoft. Windows 8 fue realmente no muy bueno Un tampoco desastre, en sí. términos de Ujú. adopción. ¿Se acuerdan que estas aplicaciones Metro eran una sola ventana? Sí. Entonces ya no era Exacto. Windows, era Windows, ¿no? Era nada más Exacto. una sola ventana. Era Muy, Windows. muy raro, era Sí, te muy, muy raro. Sí. podía usar SAML con un backend, no me acuerdo yo, que era como muy... Era una especie de Sí. YAML, sí, una Si primera. bien Sí. podías usar SAML, todo el apoyo y toda la cuestión de marketing por parte de Microsoft Se hacía en era HTML, HTML, JavaScript, Exacto, HTML, exacto. JavaScript. Sí. Fue terrible. De hecho, hubo un momento, una época que las personas que nos dedicábamos a .NET dijimos, ¿sabes qué? Esto ya hasta aquí llegó. Ha Esto muerto. HTML5 y JavaScript es el futuro según Microsoft. Entonces, la historia cambió y las cosas cayeron por su propio peso. Windows 8, inmediatamente Microsoft lo corrigió con Windows 8.1, que regresó el tema de las ventanas normal, Ujú. como Windows 7 en su momento, con más estabilidad. Las aplicaciones Metro se fueron haciendo un poco más de lado. Y con Windows 10 ya sale este nuevo modelo de desarrollo de Universal Windows Platform, que retomó lo mejor de Windows 8 y 8.1 y toma lo mejor de Windows Presentation Foundation y hacen ese modelo de desarrollo que tampoco realmente fue muy adoptado, esa es la verdad. No se Pero usa bueno, mucho. No. claro, con Windows 10 Microsoft hizo y trató de solucionar todos los grandes tropezones que se dio con Windows 8. Y a la par de que también entra Satya Nadella como CEO de la empresa, ¿no? Se va Steve Ballmer, otro tipo de administración completamente diferente, otro tipo de comunicación hacia el mundo exterior. Ustedes mismos como tecnólogos lo han visto estos años, ha sido muy diferente. Entonces, es una historia fascinante la de Windows Presentation Foundation, Windows Presentation Foundation Everywhere, Silverlight, Universal Windows Platform y ahora con .NET 5 y todo este rollo que tenemos, ¿no? No, Sí. yo creo que es la presentación más larga que hemos hecho en los 18 programas. Sin duda alguna. Y podríamos seguir así una hora hablando, porque estoy súper a gusto, ¿eh? Borra la PPT. Podríamos seguir, sí, sí. Yo si quieres dejar a Rodrigo que hable y ya nosotros escuchamos, porque está espectacular. Empezamos fuerte, ¿eh? Yo Empezamos sabía muy que iba a fuerte. pasar porque a mí me enganchó Rodrigo una noche ahí en el MVP Summit y fue la noche más corta de mi vida y hablamos durante 2 horas por lo menos yo creo y estuvo muy Sí, divertido. cómo no, ahí en la Sí. reunión, en la fiesta de Exacto, ¿no? exacto. No me emborraché, pero me lo pasé muy bien. Bueno, ¿queréis pasar a lo siguiente o queda algo, Alberto? No, para adelante. ¿No? Va. Seguimos. Estás Bueno. nervioso, ¿verdad? Estás nervioso. No, ¿eh? para nada. Es que inauguramos nueva sección. Turu. Ideaza. Bueno, a ver, Rodrigo, para contarte un poco. Antes nosotros hacemos siempre una pequeña bromilla al speaker, ¿no? Al invitado. Hacer un pequeño quiz y este año lo hemos orientado a una competición. Yo espero que vuelvas dentro de unas semanas, porque ya quedan entre los 3 primeros de esa competición y te enfrentes a otros invitados que tendremos aquí, ¿vale? Ok. ¿De qué va esto? Vamos a hacerte un pequeño quiz que vamos a usar Kahoot ahora, para hacer un poco de publicidad. Son 10 preguntillas de nada, vamos a estar aquí un par de minutos y la idea es que ganes Alberto o pierdas por lo mínimo, ¿vale? Okay. Para que, bueno, luego dentro del ranking puedo perjurar aquí en público que Alberto no ve las preguntas, lo cual si no, sabes, pues... No sé si me he pasado de... Si él las escribió, ¿cómo crees? No, la escribí yo. No sé si me he pasado de sé. duro o de fácil, pero bueno, yo creo que no, que está bien. Iremos ajustando un poco, ¿vale? Y nada, la idea es que dentro de unos meses podamos el ranking, que por ahora seguro tú serás el primero, porque ahora que lo hacemos, ¿vale? Y bueno, voy a compartiros un momento la web. Tenéis que poner, a ver si puedo poner aquí la otra pantalla. Vale. Bueno, pues es, si entráis en kahoot.it y ponéis esta clave, os podéis registrar, ¿vale? Ok. ¿Lo tengo O sea, que hacer? Sí, entra tú por tu navegador con kahoot.it. A ver. Y Alberto también, ¿vale?
Recordad que la velocidad a la hora de responder importa también, ¿eh? A ver, Sí, vamos a 20 ver. segundos por 20 segundos por pregunta tenéis. Y cuanto Ok. antes respondas, si es correcta, te da más puntos, ¿vale? O sea, tenéis Dice- claro Escúchame. A ver, aquí la tengo. Dice, Rodrigo, ayúdanos. Alberto es un psicópata que nos tiene secuestrados. No era eso, ¿ah? Más o no menos. leas eso, no leas eso. Ok, ¿Está listo. dentro? A ver si entras. Estoy Tenéis listo, claro sí. que al invitado no le puedo ganar, Perfecto. ¿no? Está. No, Alberto, a degüello, ¿eh? No, le tienes, Vale, le tienes Goyo. que ganar porque, bueno, o lo que sea, No ¿vale? le puedo ganar. Queda feo. No. Queda feo hacer Tú. eso a los invitados. No, ahora no Bueno, engañemos escúchame. esto. Aquí lo importante es que Rodrigo quede entre los primeros y ya está. ¿vale? Estás quitando presión, ¿eh? Estás quitando Bueno, presión. por si nunca lo usa Rodrigo, vas a ver en la pantalla compartida, vas a ver la pregunta y en tu pantalla vas a ver solo los logos para contestar. Va como, te saldrán unos iconos Ah, ok, con los ok. colorines, Veo ¿vale? ahí la pregunta y en mi browser veo... Ve solo las posibles respuestas. respuestas. ¿Vale? Yo la No te leeré crees como también. yo, Moñé con las pruebas que le daba la pantalla de Sergio, ¿vale? ¿Vale? Deja de la tuya. Venga, yo todavía leeré la pregunta, ¿vale? Vamos aquí a arrancar. A ver si quiere. Ok. Venga. Asistencia. Y la primera pregunta es, ¿qué significan las siglas NGWS? Wow. Next Generation Windows Services, Next Generation Windows Subsystem, Next Generation Windows System o Next Game Win Sifu. Que Sifu es Alberto. Lo que queráis. Si fuese Alberto. ¿Cuántas veces lo O hemos sea, olvidado? es la primera que fallo, seguro. Va. Yo la verde no es, ¿verdad? No creo. Es la roja y falla los dos. Venga, vamos muy bien. Subsystem. Wow. Que estas son las siglas que en principio Microsoft puso antes de sacar Next Framework al mercado. ¿Vale? Fue un poco la. Ok. ¿Vale? Bueno, la primera es la chunga, ¿ves? Esa Para que falléis. pregunta está muy difícil. Se están jugando el regional directo los dos, ¿sabes? Bueno. Oye, Bájame sí. un poquito el listón. Si lo pongo fácil de primera, bueno, pues en este caso ahí falla los dos, lo cual 0 puntos. Venga, vais empatados. Siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿El número mínimo de REUR de Cosmos DB son 500? True azul, false rojo. Vale, venga, esta era más sencilla, ¿has visto? Venga, a ver, como Rodrigo soy más rápido, le gana por 7. Venga. Siguiente pregunta. ¿Cuándo está planificado que salga la nueva release de Net 5? ¿Enero de 2021, noviembre de 2020, octubre de 2020 o diciembre de 2020? Venga, habéis acertado. Noviembre de 2020. A ver quién ha tardado menos. Hay un nivel, ¿eh? Uy, está la cosa que están los dos. Están aquí con el ratón fino, ¿eh? Mira. Venga, siguiente pregunta. Son 10, ¿eh? ¿A qué civilización te recuerda la siguiente imagen? ¿Incas, aztecas, guanches o mayas? Está muy bien, muy bien. Ay, A ver, si se lleva. posible. Muy mal. Han fallado los dos. Madre mía. Esta era la pregunta para dar el Yo no- cabezazo, ¿eh? A ver, esto, si no me he equivocado yo, Chichen Itza, que eran mayas. Claro, son ¿eh? mayas, por supuesto. ¿Ya habéis dicho Qué aztecas? vergüenza. Bueno. Aztecas. Bueno, esto. A mí me alegra que hayas fallado lo mismo que yo de Azteca. Bueno, no pasa nada, tú pido velo. Vale, venga, seguimos. Mira que te lo he puesto, Rodrigo, para que le vaya ganando, ¿eh? Te lo he dejado huevo, ¿eh? Pero bueno. ¿En qué versión de NetFramework aparece Language Integrate Query o LinkU? ¿Net 5, Wow. NetFramework 0, NetFramework 3.5 o NetCore? Ok. Bien. Eso está ¿Quién ha bien. fallado? Sí, Eso está mal. sí. Eso No, está en la mal. 3.5. No, eso está mal. Toma, Luego atiende. te pongo la fuente, pues yo me aseguro que era 3.5, ¿eh? Ya estamos Eso otra está vez mal. con tus fuentes. El año pasado te pasaba lo mismo, ¿eh? Linku está desde la versión 2 o la versión 3.1. 3.5 no. Bueno, luego Yo no lo digo nada miramos. porque- Luego, si me pones una prueba, te sumo puntos. Venga. Yo no soy mal. Lo voy a apuntar aquí porque lo voy a buscar. Vamos. Tenlo claro, vamos. ¿Cuántas de regiones de Azure habilitadas tiene más México que España? ¿2, 1, 0 o 4? Habilitada. Ya tiene trampa. Estaba ¿eh? ¿Cuántas peligrosa más también. tiene México que España? Muy bien. Ninguna, de verdad. No hay ninguna habilitada. Es cierto. Están planificadas, pero no están habilitadas. Aquí Así me ha es. ganado Rodrigo. Bien. ¿Cómo va eso en España? ¿Ya tienen alguna fecha? No, yo Próximo no lo he año, visto. pero no hay fecha exacta. ¿Y dónde será? ¿En la Aquí en Madrid. Aquí en Madrid. Los data centers de Telefónica. Ya. Venga, el día siguiente. ¿eh? Nos quedan 3. ¿Qué es Project Red Dog? Nombre en clave de Azure. Nuevo servicio con Azure.
nombre del nuevo CDS de Office, el nombre del perro del vecino David. Yo creo que es la verde. El nombre del No, perro del vecino descartes. David. Muy bien. Primer nombre en clave de Azures. Muy bien. A ver, ¿cómo vais? Oh, fue fire. Va en racha, Rodrigo. Va en racha, Rodrigo. Va un fire. ¿Qué tal? Octava pregunta. Venga, Alberto, ¿eh? ¿Qué equipo de NBA compró Steve Ballmer? ¿Toronto Raptors, Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers o Golden State? Muy bien, acertado. Fantástico. Esta era fácil. Sí, Rodrigo, me hago una, tengo que poner para que no falléis, que si no. Novena. ¿El logo de la imagen a qué servicio de Azure corresponde? Active Directory, Azure Search, Cosmos DB o Azure Monitor. Muy bien, estará fácil también. Esta era fácil. Lo que pasa es que estás intentando responder antes que Rodrigo y... Claro, joder, ¿eh? aquí ya es un tema de velocidad. Y la definitiva, Alberto, estás jodido, ¿eh? 10 de 10. ¿Cuántos paquetes contiene Nugget? Está entre 30 y 60.000, más de 120.000. ¡Ah! ¿Quién acertó? Uno sí y uno no. A ver, son 90, Yo fallé, Alberto. yo fallé. Mira. ¡Oh, no! Y Rodrigo gana. A ver, ¿cuántos? Bueno, aquí tercero no hay nadie. Estaba claro que tenía que dejarla. Alberto, No. 5.990 puntos. Y Rodrigo, 7.000. Venga, David, apunta, que no sé cuántos son. Para ponerlo a PPT. Estoy apuntándolo por aquí. Resta y suma. No podía ganarle al invitado. Yo sé que 7.167. se dejó ganar, Alberto. Ha acertado, Rodrigo ha acertado 8 y Alberto ha acertado 6. Alberto ha fallado 4. Hay que entrenar esta semana. Pues está. Pero Esto está la cosa jodida, ¿eh? Ay, ay, Lo ha apuntado David ya. ha fallado Bueno, las si no dos puedo mirar mallas, luego. tampoco aplica eso. Gracias, Alberto, por tu esfuerzo. Lo he intentado. Vale, si no, Pasa lo que sacamos luego lo sacamos del report. Unos 2.000 puntos más, ¿no? voy a tener que entrenar. Porque esto de responder más rápido, eso hay que entrenarlo. Un poquito menos. Bueno, 1.900 puntos más Rodrigo que Díazcan. Luego actualizamos el ranking. Rodrigo, yo creo que vas a tener suerte que luego Alberto se irá picando, irá entrenando y saldrá al nivel mejor. Sí, o sea que creo que vas a tener que hacer un bis. 1972. Pues venga, vamos a ponerlo aquí. Escúchame, esta es la última vez que alguien gana, Alberto. Ya te digo que la próxima semana la cortesía se acabó. Lo cual deduzco que Rodrigo va a volver a hacer desempate, ¿vale? Cuando quieran, te doy la revancha. Aquí queda. Eso, Diferencia la positiva de revancha, sí. 1972. Cuando Así quieran, que- la revancha la hacemos así. Bueno, tú la anunciada. revancha va a ser contra Alberto y 3 más, ¿eh? O sea que. Y 2 más, No, perdona. O sea que. A machete. Y luego Interesante. daremos un premio, no lo he dicho, pero daremos un premio a los 3 campeones, ¿vale? Perfecto. Ya veremos qué damos, ¿vale? Bueno, que puede ser el Rodrigo, yate con el esta de Fiji, ¿eh? O sea que. Sí, exacto. Eso Bueno, no sé si estamos de presupuesto así, pero lo vemos. Bueno, Sergio nos patrocinaba Booking o algo así, ¿no? Sí, no, TripAdvisor. Yo solo hago lo mejor. Rodrigo, cuéntanos un poco qué es .NET 5. Porque creo que hay mucha confusión en los desarrolladores y un poco en el mensaje que estamos recibiendo, ¿no? Cuéntanos un poco desde tu visión qué es .NET 5 y qué nos trae. Ok, .NET 5 es... A ver, para explicarlo, este slide que acabas de poner, eso está genial para... Pero antes me gustaría darle el contexto a la gente que se quiere meter en .NET o que está recién llegado o llegada a .NET, porque .NET 5, su explicación más sencilla es la intersección de muchos pequeños .NETs que ha habido a lo largo de muchos años. ¿Qué sucede? Que .NET 1.0, el .NET original es anunciado en el PDC 2000 por parte de Bill Gates y que era todavía CEO. Y en el 2000 lo anuncian y en el 2001 lo ponen a disposición, o sea, sale Visual Studio.NET como sustitución o como nuevo roadmap y futuro para el desarrollo de aplicaciones en Windows y basado en estándares de Internet, lo que eso significara en su momento, porque Internet en el año 2001 no todo el mundo tenía acceso a Internet, todavía teníamos nuestros modems
¿Se acuerdan? Eran Esos pañales. modem, los Motorola sí. y los Intel. Que te llama tu abuela y se cortaba ahí en medio Sí, de alguna cosa. hacía la señal de Sí. handshake ahí por la línea telefónica, una cosa maravillosa, lo que vivimos nosotros, que somos más viejos que los demás. ¿Eres capaz de reproducir el sonido? Pi, 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 ¿cómo era? Sí, el de... Exacto. ¿no? Qué maravilla. Muy bien, muy bien. Maravilloso. Pero bueno, 2001 sale .NET Framework 1.0 y al siguiente año, 2002, sale el 1.1, ¿no? Y en el 2005 sale 2.0. Ahora, ¿por qué es relevante todo esto? Porque cuando sale C# con .NET Framework 1.0, Microsoft lo publica como un estándar en ECMA, que es este organismo que gobierna una gran cantidad de estándares, entre ellos los de la web, ¿no? Lo publican como un estándar. ¿Qué significa eso? Que está la especificación pública y hay un mexicano que la adopta, le gusta, que se llama Miguel de Casa y hace una implementación del CLR y del C#, pero para que corriera en Linux. Porque en su momento él estaba muy metido con Linux en su trabajo y en ese entonces, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de dos .NETs, el .NET Framework y Mono, que Mono salió unos años después, obviamente al ser un proyecto open source, no tenía el mismo músculo y el mismo poder de poder avanzar tan rápido como lo hacía Microsoft, pero creo que en 2003-2004 sale Mono, ¿sí? Entonces estamos hablando de dos .NETs. Son historias en paralelo los que les estoy contando. En el 2005 sale .NET Framework 2.0 con muchas mejoras. Fue un momento histórico porque Scott Godry anuncia ASP.NET 2.0 con esto de los web parts, que Alberto se debe de acordar mucho porque el modelo de programación de SharePoint posteriormente lo adoptó, lo de los web parts, ¿verdad? En el paralelo también existía .NET Compact Framework para poder desarrollar aplicaciones móviles para Windows Móvil, Windows Móvil 5, Windows Móvil 6, ¿se acuerdan de este framework? Windows de las handhelds de Windows Móvil, ¿cierto? En el año 2004, 2005, por ahí. Entonces estamos hablando ya de 3.NETs. Sale Silverlight en el año 2007 con un cuarto .NET, o no sé si llevo 3 o 4, pero bueno, un nuevo .NET, porque era el CLR corriendo dentro de un browser. Entonces era parte del código de los binarios del Compact Framework, se lo lleva Microsoft para que corriera en un browser, y no solamente en el browser de Windows, sino multiplataforma. Entonces corría en Safari, corría en Linux también, en Firefox, y obviamente en Windows, ¿no? Y en Opera, ¿no? Que se usaba mucho. En Opera, por supuesto, en realidad estaban soportados una gran cantidad de los browsers más famosos del mundo, ¿no? Estaba Internet Explorer en su momento, estaba Google Chrome también, Firefox, Opera, bla, 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 Safari, obviamente, del lado de macOS. Entonces ese era otro .NET. Luego sale el iPhone, todo lo que hablamos de Steve Jobs, mencionando lo de Flash. Silverlight empieza a decrecer en términos de adopción y en esta historia en paralelo, Miguel de Casa y toda la gente que llevaba Mono dentro de Novell, porque Novell a su vez compró la empresa de Miguel que habían hecho Mono. Novell, ¿se acuerdan de Novell? Novell Network y todo este sistema operativo de red era una maravilla y todo de texto, ¿no? En en los 90s, pero bueno, Novell es adquirida por una empresa más grande y despiden a todos los que estaban en el proyecto de Mono. Sí, esa es la historia. Y ellos deciden conformar un nuevo startup llamado Xamarin, ¿sí? Xamarin basado en el nombre de los monos Tamarin, porque en realidad Mono, Tamarin y su Simian, su otra empresa, etcétera, ¿no? Siempre le han puesto nombres de monos. De monos. De ahí el gorila, siempre con Xamarin. Por eso lo sabía yo, por el gorila. Sí, ¿no? Sí, todo está relacionado. Ahí, entonces ellos deciden crear un startup llamado Xamarin. Empiezan le ponen este nombre, este branding, le inyectan muchos millones de dólares, muchos inversionistas, y hacen una empresa muy poderosa, una startup poderosa, porque
habían ya hecho productos como Xamarin iOS, Xamarin Android, Xamarin Studio, ¿se acuerdan? Xamarin Studio, que posteriormente lo absorbe Microsoft. Pero bueno, justamente en el 2014, sí, 2014, Microsoft anuncia la compra de Xamarin. Y entonces los absorben. Entonces ese Mono y Xamarin y todo esto eran otros .NET. Lo de Universal Windows Platform que estaba hablando hace rato, Windows 10 sale con un modelo de programación que también era un modelo diferente, ¿no? Pero entonces estamos hablando de una fragmentación muy grande. .NET Framework, Xamarin, Mono, UWP, bla, 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 Compact Framework, Silverlight. No mencioné Windows Phone, ¿se acuerdan de Windows Phone? el pobre. Qué historia, de verdad. Yo lo tengo aquí de recuerdo. Es una historia increíble. También Microsoft comprando Nokia, gastando toda la plata del universo para eso. Y después simplemente se acabó. ¿Nokia vive aún? ¿Sigue viva? Sí, pero hacen dispositivos con Android. Pasa que no fabrica Nokia porque las patentes se las ha quedado Microsoft. Es una historia fascinante, la verdad. Y Windows Phone es otro .NET, otro modelo de desarrollo, otro runtime diferente. Entonces, esta fragmentación tan grande ha ayudado a esta confusión que menciona Alberto, porque no todo el código que tú escribas en .NET Framework corre en Windows Phone, o corría en Windows Phone, o en Silverlight, o en Universal Windows Platform. Entonces, ¿qué hizo Microsoft? Como un paliativo, como un parche, inventa una cosa que se llamaban los Portable Class Libraries, ¿no? Que eran estas bibliotecas de clase portables que, de una manera muy inteligente, lo que hacían era hacer como un diagrama de Venn, y decían, a ver, tú quieres entonces Windows 8 con Windows 10 y Windows Phone, entonces te voy a dar un cierto subconjunto de clases compatibles con esta matriz de la que tú estabas hablando. ¿Se acuerdan que tú hacías un File New Portable Class Library en tu Visual Studio y en sus propiedades seleccionabas cuáles eran los runtimes que querías soportar? Sí, había una capability, ¿no? Había unas capacidades que había que seleccionar, por ejemplo, Windows 8, ¿no? Decías, pues quiero que hacer al file system en la cámara. Y... Eso es. Sí, eso de los runtimes era Windows 8, quiero Silverlight y quiero Windows Phone. Entonces, esto te hacía una intersección de esos universos y te resultaba un conjunto de clases que podías utilizar en ese Portable Class Library. Sin embargo, pues era un paliativo únicamente para tratar de solucionar toda esta fragmentación. Posteriormente, Microsoft saca la especificación .NET Standard 1.0, la lleva 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, hasta la 2.1 que tenemos hoy en día, como una intención de decir, ok, yo sé que hay muchos .NETs, ¿verdad? Esta documentación, este documento, esta especificación de .NET Standard debe decir, o va a decir qué es lo que debe implementar como mínimo esta versión de .NET Standard. .NET Standard no es algo que tú instales, simplemente es una especificación. Entonces, por ejemplo, .NET Standard 1.6 era adoptado o era implementado por .NET Framework 4.5 o 4.6 y por, no sé, Universal Windows Platform tal versión y por Windows Phone pues ya no. Entonces, esta estrategia de .NET Standard fue bastante buena porque ayudó a traer un poco de orden diciendo, ok, ¿saben qué? Nos vamos a alejar de los Portable Class Libraries, ahora es .NET Standard, y alguien que diga, yo soporto tal .NET Standard, pues debe de estar implementando cierto número de clases. Entonces eso como desarrollador te da certeza, o te daba certeza para determinar qué es lo que podías utilizar en tu aplicación, ¿sí? No puedes tú instanciar cualquier tipo de objeto que se te venga a la mente en cualquier tipo de sistema operativo. Este estándar te decía qué es lo que podías hacer. Entonces, todo este preámbulo es interesante porque con .NET 5 es la intersección y la unificación de todos estos puntos nets que he estado hablando a lo largo de estos minutos. Es la unificación de Xamarin, Mono, .NET Framework, .NET Core, que no lo mencioné, pero fue una estrategia que nace a partir de Microsoft querer competir en el espacio web, porque se dio cuenta que ASP.NET Framework
no tenía el rendimiento suficiente y el desempeño suficiente para estar compitiendo con Go y con Python Con Node. y con una gran cantidad de frameworks y lenguajes de programación. Entonces Microsoft tal cual lo que hizo fue inventar desde cero y reescribir desde cero .NET con .NET Core. Y el motivo y el pretexto fue ASP, ¿sí? ASP. Entonces, por eso es muy relevante .NET 5, porque es la unificación de todos estos frameworks diferentes, todos estos runtimes. Y es muy importante y es muy emocionante porque ahora, cosa que tú escribas para .NET 5, tienes la seguridad de que va a ejecutar en todos los lados donde está soportado .NET. Llámese, pues, tu escritorio de Windows, llámese la nube, obviamente, llámese, juegos y aplicaciones para Xbox, incluso dispositivos IoT, como ahí viene en el slide, y también el poder crear aplicaciones que hagan uso de modelos de machine learning con ML.NET, etcétera, ¿no? Entonces, un solo framework ahora, un solo runtime unificado, un solo conjunto de bibliotecas de clases base y pues expuesto hacia lenguajes de programación sumamente sofisticados y modernos como C# y como F#. Entonces, se nota que estoy emocionado, yo lo sé, estoy hablando aquí desde hace media hora sin terminar, pero me emociona porque yo mismo, como desarrollador de .NET desde el año 2001, desde hace 19 años que estoy metido en .NET, desde el beta, que tuve oportunidad de meterme, pues he vivido toda esta historia de lo que acabo de mencionar, no es porque me la contaron, sino que lo he vivido a lo largo de estos 19 años, entonces es muy emocionante. Y es altamente relevante. Ahora aquí un pequeño asterisco con respecto a .NET 5, porque no mencioné la cuestión móvil, y es que por las cuestiones de la pandemia, Microsoft no le alcanzó el tiempo para sacar las piezas unificadas de Xamarin para .NET. Es decir, no puedes crear una biblioteca .NET 5 y usarla ahorita en Xamarin. No puedes. Tienes que irte hacia .NET estándar. Antes de hasta la siguiente, Rodrigo. Hasta .NET 6 va a suceder eso. Ahora que acaban de publicar, me parece que NET estándar, ¿no? Con la parte de CSON y SharePoint. ¿Quiere decir esto que cualquier cosa que esté en NET estándar va a funcionar con NET 5? ¿O va a pasar como esto con Xamarin, que poco a poco van a ir poniendo todo en orden? Todo .NET 5, tú haces una aplicación con .NET 5 y puedes tú importar y referenciar ensamblados que estén compilados para .NET estándar. Así es. Eso mola. puede hacer. Es muy emocionante ser desarrollador de .NET. Ha sido como un viaje en la montaña rusa estos años, pero ahorita es muy, muy emocionante y muy relevante el que por primera vez realmente sea esto unificado y, muy importante, de forma multiplataforma, porque teníamos el .NET Framework de forma original, pero eso era solamente Windows. No podías correr el .NET Framework en Linux o en Mac. .NET 5 corre en Mac y en Linux y en Windows y en cualquier lado donde se pueda soportar. Entonces, por eso es muy relevante, porque es el primer .NET de la historia, multiplataforma y unificado. Y Rodrigo, nos estás hablando de NET 5, que va a saldrá ahora en noviembre, pero háblanos un poquito del roadmap. ¿Qué nos espera en los años venideros? Sí, .NET 6, incluso por ahí ya hay algunos bits de forma preview. Ya el propio Microsoft tiene el branch de .NET 6 en GitHub. El .NET 6 el próximo año es relevante porque va a incluir el soporte de Xamarin, en realidad de .NET iOS, .NET Android, y todos esta parte móvil que le hace falta al release de ahora de noviembre. Y Microsoft va a tener una estrategia mucho más limpia y mucho más ordenada con respecto a su roadmap y a sus releases, porque cada año va a salir una versión mayor. Es decir, en el 2021 sale .NET 6, 2022 .NET 7, 23 .NET 8, etcétera, etcétera. Entonces, ya no vamos a tener estas versiones ahí un poco bizarras de
.NET Framework 4.6.1 y a la vez .NET Core 2.1.2 y no, son versiones mayores cada año. Esta cadencia más ordenada le va a ¿Y dar... el soporte va a ser estable? Es decir, va a dar un par de versiones, va a haber un par de versiones productivas, porque ahora con NetCore parece que si estabas en la 2.2 o la 2.1, ya la 1.0 ya prácticamente corre que te quedan 3 meses. Era un poco locura de cara al cliente. La 2 acaba, creo que ya va a dejar de Por eso tener que era soporte. prácticamente te dan meses para poder cambiar tu producción. Era un poco Así locura. es. Sí, .NET Core realmente fue este puente. Es una estrategia que lleva algunos años, este puente para poder solucionar la fragmentación. Claro, lleva años porque no es fácil el solucionar estos problemas de 19 años, ¿cierto? Entonces, por eso fue un puente nada más, pero definitivamente .NET Core va a seguir siendo soportado. De hecho, ahí viene en el slide. .NET Core 3.1 tiene long term support, esto es de varios años. El de 3.0 no. El de 5.0 solamente va a tener soporte, creo que hasta que salga la versión release de .NET 6 y unos meses más. Sin embargo, vamos, como realmente no está planeado tener cambios que rompan tu compilación, no tener breaking changes, va a ser muy fácil el poder usar 6 inmediatamente que salgan incluso sus primeros previews o los betas de 6. Entonces, es muy relevante .NET 5 porque es la puerta hacia todo este camino, este futuro que anunció Microsoft con respecto a .NET, ¿no? Tener en cuenta que el long-term support significa que Microsoft pues, le va a dar soporte durante, no sé si son 5 o 10 años a esa versión, ¿vale? Eso no quiere decir que .NET 5 no lo puedes utilizar en vuestros proyectos, pero que es posible que pueda salir un bug y a lo mejor Microsoft no le ponga prioridad a corregir ese bug en esa versión. Así es, eso significa, no significa que termina el soporte y dejó de funcionar tu sistema, no. En realidad es que si tienes algún problema, no lo puedes solucionar, detectas que es algo de la plataforma de desarrollo, Microsoft en realidad al no tener soporte te va a decir, bueno, sabes que va a tener una prioridad muy baja. Eso como bueno, lo primero que te va a decir el equipo de soporte es migra a la siguiente a LTS. la siguiente versión, exactamente. Es lo que te va a decir el equipo de soporte. O sea, así es, tienes por que eso... migrar a la siguiente LTS o ir a hacer un downgrade si todavía no ha salido una superior. O sea que hay que tener en cuenta eso solo para poner en producción. Y en muchos casos será compilar y desplegar, porque si no hay grandes cambios no diría por qué romper nada, ¿no? En principio. Bueno, en principio. Sí, en principio debería ser así, pero por ejemplo de la 2.1 a la 3.1 sí que hay cambios. Muchísimos. Sí. Hay muchísimos cambios y un 2.1 no va a compilar perfectamente en un 3.1. Entonces, si por ejemplo estabas en la 2.2 o estabas en la... No sé si llegó a salir una 2.3 o estabas en la 3.0, de la 2 a la 3 tenías que hacer cambios y de la 3.0 a la 3.1 también hubieron que hacer algunos cambios, pero en este caso eran menores. Entonces, tener en cuenta un poco cuando vayáis a elegir un framework, el LTS, sobre todo si os estáis dedicando a hacer entornos productivos de larga duración. Si estás haciendo entornos productivos de 6 meses, aplicaciones pequeñas, pues a lo mejor no vale la pena. O sea, tú estás recomendando, entiendo mal, mejor hacer 3.1 hasta el 2021 que hacer 5.0. Sí. A día de hoy sí. Si vais a poner algo en producción en 5.0, pues no vais a tener soporte de Microsoft. O sea, vas a tener pues, soporte mientras se esté desarrollando el 5.0. En cuanto llegue el 6, que es el próximo LTS, el 5 deja de tener soporte. Así, estamos hablando de un año, de aquí al noviembre del 2021, .NET 5. De hecho, ahorita ya acaba de salir el Release Candidate hace 2 días. Sí. Ese ya tiene soporte completo. Tú puedes ya desarrollar sistemas en producción con .NET 5 y tener soporte por parte de Microsoft. Pero efectivamente, cuando salga .NET 6, .NET 5 va a tener un poco menos de tiempo de soporte porque Microsoft te va a solicitar que migres a 6 al ser la versión que va a tener este soporte extendido, ¿no? Eso es. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Que puedes hacer proyectos en 5? Sí. ¿Que sabes que tiene una fecha en la que tienes que hacer el upgrade a 6? Pues deberías tenerlo planificado en tu proyecto porque va a ser importante. Totalmente. Y sabes que una cosa muy importante que la arquitectura de .NET ahora es mucho más modular. No es esta bestia enorme de 300, 400 megas, por decir un número, de .NET Framework que tenías que instalar, ¿no? Acá el runtime como tal es mucho más compacto, mucho más pequeño, y si tú quieres componentes, en realidad se distribuyen a través de paquetes de NuGet.
Entonces, eso a Microsoft le da mucha mayor agilidad porque pues no va a tener el temor de poderle dar algún fix, de implementar algún tipo de fix o nuevos features a algo sin que rompa todo lo demás. Por ejemplo, Entity Framework es un nugget por separado, Windows Presentation Foundation es otro nugget por separado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es un monolito, es una serie de componentes que se distribuyen a través de nugget. Vale. Y Rodrigo, para los proyectos antiguos, los legacy que tengamos en NetFramework y en estándar, ¿qué va a pasar con ellos? En realidad, no hay deberías tener una muy buena razón si quieres migrar a .NET Core o .NET 5. Ahí el mensaje por parte de Microsoft es que sigas con .NET Framework. De hecho, salió .NET Framework 4.8, es la última versión, y ese va a tener muchísimos soportes y muchos años por venir. Entonces, si construiste un software que usa .NET Framework, realmente no hay por qué, o sea, no estás obligado a migrar, a menos que detectes que hay algún tipo de ventaja tecnológica al adoptar .NET 5. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de telemedicina que estaba comentando al inicio, nosotros hacemos uso de dispositivos médicos que están conectados a través de los puertos del equipo. Entonces, ese soporte nos los dan los drivers que los manufactureros de los equipos médicos nos dan. Y la industria médica en realidad no va a avanzar tan rápido como para que saquen un driver y un SDK compatible con .NET 5, ¿me explico? Necesitamos seguir usando lo de .NET Framework por muchos años por venir. Entonces, en nuestro caso, .NET Framework está perfecto. Usamos Windows Presentation Foundation y .NET Framework 4.8 y no tenemos una razón de peso, sobre todo por eso, por lo de los drivers. Y o sea, ya va más rápido el software que el hardware, cosa que antiguamente era complicado de ver. Correcto. ¿No? Sí, Hace muchos años era como que el hardware iba toda leche y el software iba como un poco lento, ¿no? En plan de, no sacamos toda la potencia del hardware que tenemos. David, la verdad es que yo te diría, espérate, pues analiza si realmente debes hacer una migración. El mensaje por parte de Microsoft es, si corre en .NET Framework, no estás obligado a migrar. Está bien así. Sin embargo, para proyectos nuevos, así de File, New Project, definitivamente .NET 5 es el camino a seguir hoy en día. Yo, por ejemplo, para los proyectos antiguos sí que os recomendaría intentar separar en microservicios ese monolito que posiblemente tengáis en el proyecto, ¿no? Y que esos, a lo mejor, nuevos microservicios que a lo mejor no tienen dependencia de esos drivers o de algún hardware específico, sí que desarrollarlo en .NET Core y tener una arquitectura un poquito más moderna que permita tener, pues, a lo mejor un desarrollo más nuevo en lo que vas actualizando ese hardware y vas pudiendo cambiar toda esa dependencia que tienes del .NET Framework. Sí, servicios. Hoy en día, yo estaba hablando más del lado del cliente, pero definitivamente del lado del backend, sí considero que debería ya hoy en día pensar que hay que migrar hacia .NET 5 o por lo menos a .NET Core 3.1, ahorita 16 de septiembre, porque definitivamente .NET Core y .NET 5 tienen un desempeño superior a .NET Framework y mucho más .NET 5 que mínimo por rendimiento, Core, claro. Por supuesto. Entonces, ese es el primer factor. Y también porque, bueno, puedes tú siempre hacer un contenedor, puedes contenerizar tus servicios. Lo cierto es que los contenedores de Windows, basados en Windows, son mucho más lentos y pesados en términos de tamaño que los de Linux. Entonces, no, si pueden salirse de eso, sálganse, es mejor. Contenedores para mí siempre es un sinónimo de correr en Linux, para sacarle el mayor provecho. Existen los contenedores de Windows, sí, pero vamos, existen por razones de que tal vez quieres modernizar y no tienes el tiempo suficiente como para escribir todo desde cero. Entonces está bien, pero del lado del backend, si están usando .NET Framework, sí piensen en usar .NET 5 lo más pronto posible. Claro está, siempre y cuando hayan diseñado esos servicios con principios universales de desacoplamiento y abstracciones por separado y poder sustituirlas de una manera sencilla, ¿no? Si
todo lo programaron en los archivos Code Behind de los servicios ASMX, así, no, eso no va a funcionar rápidamente. Perfecto. ¿No? Microsoft no se caracteriza por poner nombres bonitos a las cosas. En este caso a mí MAUI sí me gusta. Pero la pregunta es, sí, bueno, para una que pone un nombre más o menos curioso, pero normalmente pone un nombre que no hay que los pronuncie. ¿Qué hacemos con Xamarin? No va a pasar absolutamente nada, es un cambio de namespaces nada más. Es un poco lamentable eso de lo de cómo lo han socializado hoy en día, porque te voy a decir por qué. MAUI no existe, es como es algo etéreo, o sea, nadie lo puede tocar, nadie lo puede usar. Es un anuncio de un plan que tiene Microsoft para el siguiente año. Lo cierto es que va a haber este rebranding de Xamarin hacia MAUI. Y prácticamente eso es todo. Va a haber un renombre de los espacios de nombre, de los namespaces donde están las clases implementadas. Y prácticamente ya no hay que, vamos, no me atrevo a decir que eso es todo lo que hay que hacer, porque en realidad no hay manera de saberlo ahorita, porque no está el proyecto listo. Entonces, lo que han para más de anunciado uno va en a el ser- build de un infarto, ¿eh? Yo me acuerdo de toda Sí, gente de Xamarin sí. estaba ahí que se subía por las paredes. Dice, ostras, Sí. no lo quitan. Sí, sabes que ese rebranding yo lo veo bien porque de entrada lo de Xamarin Forms a mí nunca me hizo clic porque eso de Forms Es Windows es como Phone, de, ¿no? sí, exacto, es como Windows Forms, Muy o de es como Windows. un formulario, como un formulario de Infopath, ¿no? Sí. Ay, O sea, Infopad. ¿qué es ese ¿Cómo me Oh, toca no el menciones- Infopad? Que a mí no que me gusta menciones mucho Infopad. Que yo me crié con Infopad en la informática. ¿Sí? Madre Que- mía. Pero no voy a hablar yo, sí que tú, Rodrigo. Lo siento, Sergio. Pero lo cierto es que, vamos, Xamarin Forms nace como una tecnología que Microsoft, bueno, y Xamarin, como que todavía no había sido adoptada por Microsoft, no había sido comprada, lo promocionaba como una tecnología para hacer prototipos de aplicaciones, para que después ya lo programaras en Xamarin Android y Xamarin iOS y te metieras con los storyboards de iOS y te metieras con estos archivos AXML de Android, etcétera. Y después Microsoft, y bueno, de hecho Xamarin se dio cuenta que pues el camino y el futuro era también tener una interfaz de usuario multiplataforma. ¿Para qué hacer tu interfaz de usuario en Android y luego en iOS y nada más la lógica compartida? Fue una cuestión ahí de socialización y de marketing un poco extraña. El nombre de Forms es extraño. A las propias personas de Xamarin tú les preguntas y dicen, bueno, sí, fue un poco extraño este nombre. Queríamos ponerle de otra forma. De hecho, creo que el nombre iba a ser Duplo. Ese era el nombre que le iban a O sea, poner. muy feo, ¿eh? A mí Magui me gusta. Sí, yo veo bien el Yo por cambio. Bayana, la película, que sale Magui, me gusta. Sí, y sabes que yo lo siento mucho por todas las personas de las comunidades que le pusieron Xamarin o el vocablo Sam a su handler de Twitter, a su comunidad, a su página web, y así tengo muchos amigos y amigas en Latinoamérica que le pusieron ese vocablo, entonces pues a eso les va a afectar más a ellos este renombre de Bueno, Maui. a poner alias, ¿no? Y ya está, para eso están. Sí. Sí, habrá que ver. Te digo, yo eso de Maui, yo les sugeriría a la audiencia de la resistencia que se esperen a ver cómo evoluciona. Que no se lo pongan. Sí, y no se preocupen absolutamente de nada. Y ya saben, en un año, en el mundo de la tecnología es una eternidad, es una vida. En un año puede ocurrir muchísimas cosas, entonces yo les diría, espérense a que estén los primeros betas, los primeros previews, y después ya decidan qué van a hacer con respecto a sus softwares, ¿no? Sí, aparte creo que están reescribiendo parte del código para poder adaptarlo a .NET 5. Y yo la primera Sí, versión por supuesto. igual me esperaría un poquito, ¿eh? Sí. Tiene pinta Sí, que yo van a también salir me unos cuantos esperaría. bugs. Definitivamente yo me esperaría, Ya en el 6, ¿no? Funcionará. Sí, esto va con .NET 6, claro, para que trabaje con .NET 6, esta unificación con el espacio móvil va a suceder con .NET 6, entonces
La verdad es que MAUI todavía está muy difuso. Habrá que esperar y grabamos otra resistencia cuando salga Sí. y ya le damos con todo a eso. A mí el único miedo de esto es que antes Microsoft rompía piezas o mataba y ahora, como mata en el 5, mata todo. Por eso, no sé, a mí el único miedo que me da de esto, ¿eh? Como lo ha unificado todo, también es un peligro, ¿sabes? Pero bueno, puede dejar ahí chascarrillo, ¿eh? Yo, al contrario de lo que tú sientes con respecto a eso, yo al contrario creo que por fin hay un compromiso a la plataforma por primera vez, porque esa fragmentación que había antes, al contrario, denostaba que Dividía, sí. no había un plan, no había, era así como muy reaccionario, ¿no? Era así de, bueno, a ver, pues Ahora hace sacamos otro esto. copy-paste de la base de código y saca otro .NET ahí, ¿no? Claro. Entonces hay ahora ya un camino y una estrategia por muchos años por venir. Sí, pero También hay que tener históricamente, claro- David, perdona, no, que decía, históricamente al final sí que Microsoft siempre ha buscado esa convergencia, ¿no? Al final centralizarlo todo en un mismo framework. Pero, ¿qué es lo que hace realmente a .NET 5 diferente a esas otras propuestas anteriores? Cuando empezaron con Universal Windows Platform y demás. ¿Qué es lo que ves tú que es diferente para que esta sea realmente la buena? Que es multiplataforma. Esa es la diferencia total. Es cross-platform, funciona en Windows, macOS y Linux. Muy diferente de todos los demás que nada más funcionaban en la plataforma para la que fueron hechas. El SDK de Windows Phone nada más funcionaba en Windows Phone. Silverlight nada más funcionaba en los browsers. .NET Framework nada más funcionaba en Windows. Mono nada más funcionaba en Linux y un soporte ahí medio raro en Windows. Entonces, y en macOS también, pero es la primera plataforma multiplataforma de .NET. ¿Y la Universal Windows Platform no venía a cubrir esto un poco? Que eran como... Universal Nombre Windows sí. Platform es otro Claro, Iba a nombre ser un poco no era el raro. Continuum esto que hicieron una implementación de la hostia de que tu Sí, móvil es el la control Xbox para el navegando por móvil, el ordenador, ¿no? Que era... sí, ¿Sabes qué sí. sucedió? Le sucedió a Microsoft que tenía esa idea, ese plan, y Windows Phone 10 Windows Mobile 10 fue no despegó. Un petardo. No. Terminaron toda la división y toda la estrategia móvil. Entonces, lo que tú estabas diciendo era cuando había la idea de tener dispositivos móviles por parte de Microsoft, tener un sistema operativo Windows, pero ya no. Entonces, ¿qué te queda por parte de Universal Windows Platform? Te queda el Xbox y los HoloLens. Pero en realidad es un mercado muy nicho, es muy vertical. Entonces, no, Universal Windows Platform realmente nunca despegó, esa es la verdad y mi percepción. Entonces, respondiendo a David, definitivamente que sea cross-platform y modular, esa es la diferencia completa y absoluta, ese es el diferenciador total. Ha habido un cambio desde que llegó .NET Core, que es el multiplataforma Totalmente. que estaba comentando Rodrigo, que ha sido el boom. O sea, ya no solo por temas de rendimiento, ¿vale? Sino que pensar a lo mejor en un .NET 6, que esto creo que no está ni siquiera en los papeles, en el que yo pueda hacer una aplicación WPF para Mac. No, fíjate que en sea, el espacio de la interfaz de usuario, y disculpen que te interrumpa, Mr. Sí, Alberto, no hay, o sea, va a ser cross-platform, pero nada más la ejecución de código, no hay un framework multiplataforma real. MAUI intentará hacer eso a través de, como lo hace hoy en día Xamarin Eso es. Forms, pero no hay un plan de llevar WPF que corra en Mac o que corra en Linux. Por eso digo que el plan no lo tienen, o sea, no lo han pensado, pero la posibilidad existe. Porque al final ya tengo claro que sí. .NET Core, .NET 5 se va a poder ejecutar en OS X, que cuesta portar o que el WPF sea compatible. No le va a costar nada, o MAUI, o Xamarin Form, o como lo quieran llamar, ¿vale? Y creo que hay proyectos open source que le dan soporte a Xamarin Form para hacer aplicaciones para Mac. Entonces, fijaros el potencial que va a suponer el tener un único framework para poder desarrollar una aplicación donde una empresa la puede ejecutar en Windows o la pueda ejecutar en Mac. Espera. Pensando a nivel de negocio, ahora mismo hay un montón de empresas que se pegan. Yo en iOS, yo lo hago para, yo qué sé, lo que sea. Yo en Windows no, pero si hago una aplicación que funciona en cualquier dispositivo, bien de escritorio, bien móvil, bien web, no sobra gente. Yo voy a pensar así, voy a hacer una burrada. No, porque ahora hay las muchas mismas. empresas que de nicho que dicen, pues yo solo trabajo para Android, o yo para iOS, o yo trabajo para... Las interfaces de usuario no son las mismas.
O sea, yo la interfaz de Windows de escritorio con ratón y teclado no se la puedo poner en un móvil a alguien o en Claro. un tablet. Eso fue un fracaso de Microsoft hace mucho tiempo. De Así es. intentar que mi desarrollo de escritorio sea el mismo para el táctil. ¿No? Porque los tamaños de los botones son distintos, las interfaces son distintas. Aquí veo una lista, en una pantalla de escritorio quiero ver una grid con un listado. O sea, son totalmente diferentes. Entonces, eso va a seguir existiendo, ese trabajo va a seguir existiendo. Y en Xamarin lo vemos. Al final, las interfaces de iOS y las interfaces de Android son diferentes. No tiene que ver. Porque la Sí. interacción Mm. son diferentes. Aunque con Xamarin Form la han intentado unificar, pero al final es diferente. Entonces, yo creo que va a seguir existiendo trabajo para todo el mundo. Lo que pasa es que vas a poder ejecutarlo en múltiples plataformas. Justamente eso de lo que estás hablando, Alberto, me recuerda de este video de Steve Ballmer, ¿se acuerdan? Que está ahí en YouTube. De cuando lo entrevistan, una semana después, algo así, de cuando salió el iPhone. Entonces le entrevistan y le preguntan, oye, ¿qué opinas del iPhone? Y se empieza a reír, diciendo, ja, 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 un dispositivo móvil sin teclado Sí, sí. y de $500. Parece ser que no, eso se burla, pues está ahí en YouTube, es una cuestión histórica de cómo, pues una empresa sí tuvo visión y otra no, ¿no? No tanto la empresa, sino el líder en este caso. Y bueno, la historia fue la que ya conocemos ahora, quién tuvo la razón. Y bueno, efectivamente, lo que comentaba Alberto, de que no necesariamente un paradigma y una interfaz de escritorio se lleva bien con dispositivo móvil, ¿no? Eso es. De hecho, no se lleva nada bien, no hay que irnos por ese camino. Bueno, empezamos hablando de Silverlight y yo creo que tenemos que terminar hablando de Blazor. Pues sí, Esto sí, es una nueva guerra contra JavaScript. O sea, Microsoft no es capaz de sacar un framework de JavaScript. No puede competir con Angular, con React, con Vue, sino que tiene que volver otra vez a intentar sacar una nueva versión de C# en web. Pues no, yo creo que no va por ahí porque sabes que en realidad no hizo nada Microsoft más que adoptar un estándar que no es de Microsoft. WebAssembly es una cuestión pública que está implementada en todos los navegadores modernos. Entonces, Blazor es una implementación del CLR para WebAssembly. Realmente fue una adaptación de lo que ya existía. Además, vamos, hay otras empresas y otros proyectos que han hecho uso de WebAssembly y que lo sacan provecho. Han corrido C++ en WebAssembly. De hecho, hay una demo de AutoCAD corriendo en el browser. AutoCAD, este software, ya saben que es así como que uno de los grandes softwares más complicados que existe. Corriendo en el browser. Y el ordenador no es que haga ruido, es que calienta la casa. Exacto, si estás en el Ártico, Sí. si estás en el Ártico y quieres tú calentarte un poco, pues corres AutoCAD ahí en tu iglú. En invierno. Devorador Oye, de GPU. Es Y tremendo. entonces te digo, yo no lo veo más del lado de querer pues hacer algo en contra de JavaScript, que está bien claro que en el mundo web JavaScript, pues con todos sus defectos, es lo que hoy en día dicta el desarrollo web. Hay muchos frameworks que son compatibles con JavaScript, pero es interesante Blazor si quieres usar lenguajes de programación más modernos, como C#, altamente tipados, ¿no? Como C# o F# o C++, Go, Ruby, no, lo que sea. En realidad, WebAssembly te permite ejecutar código nativo en el browser. Eso está súper interesante. Blazor es esta implementación y yo creo, si a mí me dices, oye, sabes que vamos a crear un proyecto web, mi primera opción hoy en día sería con Blazor, porque no sacrificaría para nada mi eficiencia del uso de C# que irme al lado de JavaScript. De hecho, uno se siente como que va hacia atrás si te cambias en estos lenguajes, ¿no? Claro está, para alguien que esté viendo la resistencia en este momento y esté diciendo, ¿qué se cree? ¿No? ¿Cómo ofende a JavaScript? Pero es la verdad, vamos. Acabamos de perder un poco de audiencia y tenemos de front. Sí, la primera Gracias la por mi comentario, de pero JavaScript lo que- la perdimos con Bruno y ahora con Rodrigo la hemos ahora perdido ya se toda. acabó. Sí, lo cierto es que, vamos,
las ventajas que tienes con un lenguaje moderno y multiparadigma como C#, por ejemplo, que no es la única opción en Blazor. Yo no optaría por hacer nada con JavaScript. Entonces, está genial y no es ningún ataque para las comunidades de JavaScript. No se crea nada de lo que estoy... Es más, no se crean nada de lo que dije en este episodio y sigan viendo la resistencia. Genial, Rodrigo. Estaríamos horas hablando contigo porque creo que, bueno, pues nos cuentas muchísimas cosas y aprendemos muchísimo nosotros y la audiencia. Seguro que en algún momento te volveremos a emplazar, ya no solo por el jueguito este que nos ha montado Sergio, para que yo quede el último. Revancha, ha escogido ese. Como ha perdido, si llega a ganar, dice, bueno, la competición, claro. Pero yo quiero revancha, y la tendremos. La hacemos ahí en Las Vegas, la hacemos en Las Vegas, en un dom ahí en Las Vegas. Ahí donde se hacen las peleas de boxeo. Sí, yo lo voy moviendo, venga. En el MGM lo podemos hacer. Sí, ahí. Adelante. Muchísimas pues muchas gracias por Rodrigo. invitarme, por tenerme acá en La Resistencia. Estuvo genial la charla, se va rapidísimo el tiempo. Cuando uno se está divirtiendo, pasa rapidísimo el tiempo, entonces... Ya habrá oportunidad de vernos en persona e irnos a Ojalá. A cenar. La última vez que nos vimos en persona terminamos con unas cuantas cervezas ahí. Una cerveza, sí. En Bellevue. No, estuvo bien. Estuvo bien. Nadie lo va a decir porque yo quiero dar las gracias a Rodrigo por la camisa que lleva hoy en el programa, que es espectacular. Muchas gracias. De hecho, muchas gracias a mi diseñador de modas que está en Milán. Es cierto. Que usa .NET Core. Un MVP es entre los 5 más estilosos. No es muy complicado, pero es cierto que... De hecho, hay una categoría de los MVPs y de los Regional Directors que somos los Fashion Police. Entonces, nosotros... Pues ayudamos y guiamos, así como esos programas de, ya sabes, de Discovery Home and Health, que les ayudamos a los MVPs a vestirse. A ver si empezamos a surgir efecto, que estamos un poco jodidos. Así vale. No, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Hace mucho tiempo no me invitaban a un webcast, a un podcast. Siempre los hago yo y se siente raro ahora estar de este lado es más divertido estar de ese lado. Cuando quieran invitar a los tres, hacemos un podcast. ¿Sí? Así hacemos ahí está la invitación en este momento abierta para que vengan a Interfaz Podcast y hablemos de algo de tecnología, por supuesto. Genial. ¿No? Adelante. Sergio, un capítulo más. Nos vemos en el siguiente, ¿no? Tenemos ya también casi cerrado al siguiente invitado, ya os lo contaremos. Pero bueno, creo que estará muy bien también, ¿eh? Hemos engañado a 2 más, ¿sabes? Por lo menos tenemos 3 capítulos esta temporada. Bien. Si no nos confinan otra vez, Díaz Ayuso, no nos confines. Da igual, si nos confinan, da igual, no nos van a parar, no van a poder con nosotros. Somos la resistencia, eso es así. Son la resistencia. Luego desnudo del jardín en los próximos. Pero sin webcam, sin cámara, serio, sin cámara. Eso para pixelas, Eso si vamos a Interfaz Podcast, lo haces. Y no lo digas. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos por allá. Un abrazo. Resistencia, gracias. Venga.